compañeras, compañeros. Bueno, esta noche hemos un anteproyecto de ley de consulta previa, libre e informada que está en discusión y está en elaboración. Justamente hace unos días se realizó en Cochabamba un taller donde autoridades de gobierno estuvieron presentes: ministro de Gobierno Carlos Romero, ministra del Medio Ambiente Zamora, y todas las organizaciones sociales que tienen que ver con este tema. Estuvo la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, estuvo la Confederación de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, la CIDOP, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, CIDOP, estuvo el Consejo de Hechos y Marcas del Collasuyo, el CONAMAC, y estuvo la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa. Todas estas organizaciones, no solamente en el nivel de sus representantes nacionales, sus principales dirigentes nacionales, sino también sus autoridades dirigentes regionales y departamentales. Y con ellos se hizo todo un debate sobre este anteproyecto de ley. Y el resultado es este documento, que bueno, ha salido, y que precisamente hemos invitado a una compañera, Bernarda Sarué, una compañera que ha estado viniendo a la escuela, ha estado participando de la escuela, y es precisamente una compañera que está especializada en estos temas. Ella es socióloga con especialidad en medio ambiente, ha trabajado y trabaja como consultora sobre temas medioambientales y temas que tienen que ver con consulta precisamente a pueblos indígenas por varios años. Por lo tanto, es una persona que sabe y conoce de este tema. Le hemos pedido que pueda revisar el anteproyecto tal como ha salido luego de esta reunión de Cochabamba. Dicen quienes han participado en esa reunión que se habría llegado a un 90% de acuerdos, faltaría un 10%. Pero bueno, compañeros, en todo caso es mucho mejor consensuar las leyes a imponerlas, claro que sí. Entonces, este esfuerzo que se está haciendo, pues por supuesto que debemos conocerlo en sus contenidos, en sus resultados, en lo que está saliendo. Y para esto, pues, qué mejor que Bernarda nos pueda dar su opinión al respecto. Pero antes que nada, yo les pido que la recibamos con un aplauso. Muy buenas noches. Bueno, yo soy Bernarda. Quiero comentarles que este anteproyecto de ley y todo esto que venimos haciendo es un acompañamiento que yo estoy trabajando desde hace más de 2 años en la elaboración de este proceso de consulta. Lo que se trata básicamente es que todos los pueblos indígenas afectados por las industrias extractivas básicamente sean partícipes de sus experiencias y puedan de alguna manera ir proponiendo ante las instancias correspondientes todas las afectaciones y las modalidades de cómo ellos han sido afectados por todo este proceso y por todo lo que ha sucedido antes del 2006. Porque evidentemente, o sea, ha habido procesos de consulta previa que se llamaban consulta pública en pueblos indígenas y campesinos, que sin embargo iban las empresas o iban otros y les hacían poner solamente el dedito para que se apruebe, porque dentro de la normativa boliviana vigente actualmente es que si no hay consulta o consulta pública o consulta previa, no se puede aprobar ninguna acción a desarrollarse en las comunidades. En ese sentido es que hemos ido rescatando desde hace varios tiempos, tanto con la PG, con la CIDOP, con la CONAMAC, todo lo que ellos necesitarían para que se desarrolle un proceso de consulta. Esa es la introducción. De todas maneras, quiero comentarles que en su momento la región latinoamericana, a través de las instancias matrices indígenas y campesinas,
también ha estado trabajando la ley de consulta y sus reglamentos. Actualmente hay unas leyes de consulta en la mayoría de Latinoamérica, pero con unas características diferentes. La última en haber sido aprobada así a detalle es la ley de consulta previa en el Perú, que se hizo para la zona amazónica, en la zona de Loreto, con sus diferentes reglamentos. Sin embargo, un grupo de indígenas ha observado la construcción de esta consulta y la consulta previa se ha parado en la zona peruana y en la zona ecuatoriana. ¿Por qué? Porque en la zona ecuatoriana ha habido alguna impugnación a todo lo que es la Comisión Internacional de Derechos Humanos por los pueblos amazónicos frente a la consulta. Entonces, la problemática en realidad a nivel regional frente a la consulta es un tanto conflictiva, puede generar serios problemas para diferentes gobiernos en relación a los planes de desarrollo que ellos están implementando y que quieren realizarlos. Para eso voy a entrar ahora a trabajar la parte de la propuesta boliviana. Les voy a contar cómo ha sido y lo que ha concluido el día lunes, como decía Alfredo, en la parte ya de una negociación con una Comisión Nacional del Ministerio de Gobierno. De todas maneras, quiero comentarles que esta parte de la consulta previa se ha ido trabajando en el marco de lo que existe en la Constitución Política del Estado. Es importante dar el contexto de esto en el sentido de que por lo menos las empresas extractivas, mineras, hidrocarburíferas o en su caso la de megaproyectos en el momento que llegue, se tienen que basar en todo lo que es una legislación nacional. Pero sin embargo, es importante determinar que una de las formas de democracia reconocidas en el país dentro de la Constitución Política del Estado es la consulta previa. Esa está en las formas de gobierno. Creo que esto nos marca la diferencia en relación a los otros países existentes, puesto que esto es un elemento que se va a realizar permanentemente y lo que faltaba era la normativa. Lo interesante de todo esto es que en la consulta previa, libre e informada, como es una forma de gobierno, entonces entran todas las poblaciones indígenas, interculturales, campesinas, afrobolivianas. Eso después ya les voy a mostrar posteriormente la problemática. Quiero decirles que la consulta en general es una forma de gobierno. Hay una consulta pública que es la que los habitantes y estantes que no pertenecen a los pueblos indígenas. En la consulta pública, que como es una forma de gobierno, también entran alcaldías, movimientos sociales, movimientos políticos, propietarios, o sea, absolutamente las otras personas que no están dentro de los actores indígenas, campesinos e interculturales. Entonces, ese es un elemento importante, es un logro de este anteproyecto que se ha podido incluir a los diferentes actores del área rural. Creo que esa ha sido una pugna bastante debatida, que ha tardado más o menos alrededor de 8 horas esa discusión. Anteriormente el Ministerio de Gobierno distribuyó una propuesta que es debatida por los pueblos indígenas más o menos un año, que se llamaba el Libro Verde. En el Libro Verde el Ministerio de Gobierno hizo una separación entre lo que significaba la consulta para hidrocarburos y lo que significaba la consulta para el tema minero. Ahí hubo muchos problemas porque habían errores conceptuales y que los pueblos indígenas, los movimientos indígenas en este caso, fueron debatiendo y lograron de alguna manera incorporar algunos principios a ser debatidos con el gobierno.
lo cual fue un punto de partida muy importante. En eso se trabajó la CONAMAC, trabajó la APG, trabajó la CENAMIF, que es el movimiento de mujeres indígenas. Pero como se vio que los niveles de negociación al interior de todo lo que era la Comisión Nacional dirigida por el Ministerio de Gobierno no iba a dar frutos, entonces se decidió con los pueblos indígenas trabajar una propuesta de derechos irrenunciables a la consulta, que son alrededor de 11 puntos. En ese sentido, sobre esa base, el Ministerio de la Comisión Nacional de Consulta, más Naciones Unidas y más la Unión Europea, parece que reaccionó ante toda esta demanda lógica que ellos solicitaban e hizo una sola propuesta de consulta. Eso significa que ya en este anteproyecto de ley no se va a separar lo que es el problema conceptual de consulta para minería, consulta para hidrocarburos o consulta para medidas legislativas, sino va a ser una sola consulta. Creo que eso es uno de los logros más grandes que se tiene, porque eso va a marcar de alguna manera un trabajo consensuado entre las políticas del 2025 y lo que se tiene que desarrollar dentro del país. Creo que ese es un elemento importante. Otro elemento importante es que si bien se está hablando que hay una ley de información y transparencia, donde plantea inclusive la prensa, que dice que no se va a someter a consulta ningún proyecto estratégico, en este proyecto de ley se dice que sí va a ser consultado. Sí, porque si no hubiera una contradicción en lo que significa Constitución política del Estado, derecho a la transparencia, y una contradicción en lo que plantea la ley. Creo que son una de las más grandes ganancias que se ha tenido frente a eso, y es un gran logro. Bueno, los derechos, los principios que demandaban los pueblos indígenas, desde la CITOC hasta la CONAMAC, en sus diferentes gamas, ¿no es cierto?, era la consulta se tiene que definir que es un derecho para el derecho colectivo de los pueblos. Creo que ese es un elemento importante y ese elemento ha sido incorporado en la nueva propuesta del proyecto. Después es otro elemento que debe ser aplicado para medidas legislativas y administrativas. Es un elemento súper importante porque eso significa que se va a consultar cualquier medida legislativa, ley que afecte a los pueblos indígenas, ¿no? Que afecte a sus territorios, que afecte a su cultura, que afecte a su forma de ver el mundo. Y las medidas administrativas, ahí está lo que les hablaba, es que van a ser también sometidas a un proceso de consulta dentro del marco de las actividades extractivas o de interés nacional. Eso significa que el Estado tiene la obligación dentro del marco del 169, del Convenio 69 y la Ley 1257 ratificada en la Constitución, de consultar y mostrar a detalle todos los estudios de impacto ambiental que se realicen en las poblaciones, sus afectaciones y impactos que se van a tener los pueblos. Creo que eso es un elemento súper importante porque eso va a posibilitar una mayor transparencia. A pesar de que el proceso de consulta puede tardar más tiempo, la gobernabilidad va a ser mayor. Bueno, debe respetar las normas y procedimientos propios de los pueblos. La ley anterior que proponía el Ministerio de Gobierno, tanto para minería como para otro, establecía un plazo máximo de consulta, que era 120 días. Entonces, aquí se ha negociado en el sentido de que puede ser que sea mucho menos, o puede ser que sea mucho más, depende de la magnitud, inclusive de lo que se va a consultar, ¿no? Porque normalmente los pueblos, en los procesos de consulta, se organizan, se distribuyen tareas, ven inclusive qué mecanismos van a usar dentro de la socialización de la problemática. Y esto también es un gran logro, no poner un tiempo y no fijar un plan determinado y permitir a los pueblos que se organicen por sí mismos. Creo que ese es otro elemento de gobernabilidad que se lo está tomando en cuenta, porque claro, tenemos un plan muy ambicioso al 2025 y si no se logra una gobernabilidad con estos pueblos es muy difícil de que se pueda lograr cierta implementación de políticas. Bueno,
considerado que era la demanda de los pueblos, era respetar la autodeterminación o determinación de los pueblos, ¿no? En el sentido de negociar de una manera que ellos no estén tan afectados como se los ha afectado antes del 2006. Hablo del 2006 porque a partir del 2006 se hace otro procedimiento de democracia y de alguna manera una consulta mucho más participativa. Posteriormente, bueno, en la Constitución Política te dice que hay una participación de los beneficios que deben tener los pueblos donde se realizan actividades hidrocarburíferas, y eso también se respeta como antecedente. También que hay un elemento que estaba en conflicto frente a la problemática del TICNIS, que no la vamos a tocar aquí porque nos va a sesgar el análisis, pero hay en sus momentos y en sus oportunidades que se han vulnerado algunos derechos en los pueblos indígenas, y ellos demandaban restituir toda la cuestión de los derechos que han sido vulnerados. Eso también ha sido aceptado en el proyecto de ley. Eso significará que en algún momento se va a volver a hacer la consulta como se ha determinado mediante ley. Estos son los pueblos, básicamente mayoritarios, sujetos al proceso de consulta. A pesar de que también dentro de estos pueblos hay también pueblos, hay campesinos, hay poblaciones interculturales y hay afrobolivianos, ¿no? Pero dentro del convenio 169, dentro de lo que plantea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se prioriza básicamente a pueblos indígenas que tienen derechos colectivos. Ese es un problema que posteriormente en la misma comisión del Parlamento, que es la parte del 10% que no se ha logrado el consenso, van a tener que debatir derecho colectivo versus derecho individual en pueblos campesinos, interculturales o afrobolivianos. Eso es un elemento que lo vamos a ver. Pero bueno, como verán, y lamentablemente en este país, digo yo, donde están estos pueblos hay alta riqueza natural no renovable, ¿no? Está desde minería hasta hidrocarburos, hasta otro tipo más de elementos que son el factor agua. Entonces, donde hay mayor riqueza natural están los pueblos indígenas y están las áreas protegidas, ¿no? Ese es un elemento que hace que el país tenga que tener una ley y un encuadre frente a la consulta. Como ustedes saben, básicamente el derecho colectivo nace de lo que es la gestión territorial. Los pueblos indígenas conceptúan su derecho colectivo a partir de una teoría colectiva, de derechos colectivos, de un manejo de territorio diferente, donde tienen sus espacios de habitar, de reserva de a 20 años sin tocar esta tierra, tienen un espacio de reserva para animales y para reproducción de animales. Desde este punto conceptualiza el convenio 169 para elaborar la ley de consulta previa. En este sentido, en los derechos colectivos, su territorio es indivisible, es colectivo y es un sistema ecológico integral. Estos elementos son los que afectan de alguna manera y son afectados por las industrias, en este caso hidrocarburíferas y de minerales. Todos estos, el agua, el territorio, sus áreas protegidas, son seriamente afectadas. Ustedes ven, este es el concepto básicamente de cómo ellos manejan su territorio. Su territorio es integral, es plano, ellos no tienen el concepto de espacio concreto, ellos pueden ir a recoger hierbas más o menos a otros niveles, pero es parte de ellos la implicación del territorio. Este es un estudio que hicimos para una sísmica 3D que actualmente está haciendo Repsol en una zona que no está afectada, y quisimos mostrar las afectaciones posibles antes de la consulta que tendría que hacer, que va a hacer Repsol y cómo nos va a afectar. Bueno, entramos a la ley, es los antecedentes. Si ustedes quieren me van preguntando algunas cosas, ¿no? Como les he explicado, o sea, hay ya dentro de la Constitución Política algunos artículos que nos determinan que la consulta es un derecho. Después, que la consulta en este proyecto es para medidas legislativas y administrativas, que todo proceso de consulta, su conclusión,
en el marco del convenio 169 tiene una validez legal. ¿Eso qué significa? Que cuando se hace el proceso de consulta, que atraviesa por una serie de procesos, se hace un acta de entendimiento y un acta de acuerdo. Cuando se termine esta consulta, esta acta de acuerdo firmada entre los representantes correspondientes del gobierno y el Estado con los pueblos indígenas va a tener y tiene una validez legal, ¿no? Eso significa que todo lo que se escriba acá puede ser sujeto de penalización si no se lo cumple, de ambos lados, y más aún para, en el caso de las industrias extractivas, para las empresas que están operativizando. Creo que es un elemento importante porque este es un producto, una reflexión que se hace en los pueblos, donde las empresas, a pesar de firmar, jurar y decir que no se va a hacer nada, no cumplen en estas medidas que ellos proponen. Entonces, este es un elemento súper importante que va a permitir, como les digo yo, la gobernanza, la gobernabilidad y el proceso de transformación en la transparencia, que es básico, ¿no? Porque tiene que haber proceso de transparencia en todo este momento, ¿no? Bueno, la indemnización, la mitigación, todo eso está aceptado acá. Sin embargo, el pueblo guaraní hizo su propia propuesta donde ya desarrollaba hasta una metodología para sus medidas compensatorias. Esto no ha sido introducido, pero lo que han quedado en esta ley, en esta reunión, es que todos estos elementos de medidas compensatorias, mitigatorias, que es lo que más se genera el conflicto, es uno de los factores importantes de conflicto en el país. Porque si ustedes leen los conflictos originados por estas cosas, son bastantes. O sea, y otro día les voy a mostrar la relación de conflicto medio ambiente, que es terrible, ¿no es cierto? Sin embargo, o sea, estos elementos van a ser sujetos a una reglamentación. Ese es un acuerdo que han quedado para evitar la conflictividad. Después, bueno, que de hecho se va a garantizar la consulta previa, libre e informada. Eso significa que no va a poder desarrollarse ninguna actividad mientras no haya una consulta previa. Una pequeña consulta. Entonces, esta consulta previa afectaría a las nuevas operaciones, a las operaciones que se quieren hacer. Entonces, ¿no sería un incentivo para que se ponga en tela de juicio las operaciones existentes? Que existe, por ejemplo, hay un montón de cooperativas mineras. Es el caso de las cooperativas, entre cooperativas de comunarios, de comunidades que quieren entrar a ganarles a las cooperativas que están hace 500 años ahí, y después tiene que entrar el gobierno y hay muertos, etc. ¿No sería un incentivo eso? ¿Y qué se hace para evitar eso? De hecho, la misma normativa es hacia adelante, o sea, no es hacia atrás, digamos, ¿sí? Sin embargo, obviamente, el mayor conflicto que se va a generar en el proceso de consulta es en el cooperativismo, porque ellos, si bien hacen la ficha ambiental, hacen todo lo que corresponde para la normativa ambiental, no hacen consulta porque realmente con sus capacidades, digamos, económicas, no tienen para hacer la consulta, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer una consulta a una comunidad que, como dice aquí en este proyecto, es la consulta al territorio. Entonces, eso va a tener, me imagino, en su momento que debatirlo en el reglamento y normar todo lo que serían las actividades de las cooperativas mineras, ¿no? Es más fácil hacer una consulta para la industria hidrocarburífera que para la industria minera, porque la industria hidrocarburífera tiene una norma que es de un nivel nacional y de una norma a un nivel internacional. Si vulneran las normas mínimas establecidas del convenio 169 de industria hidrocarburífera, sus bonos en la bolsa de valores bajan. Entonces ellos no lo hacen por buenos tipos, lo hacen porque tienen que conservar sus bonos en la bolsa de valores. Bueno, después, aquí, en este caso, la obligación de cumplir con la afectación, ese es de hecho que se va a hacer, pero eso va a implicar muchas otras cosas, ¿no? En este proceso del 2006 hacia adelante, donde se han ido reformulando algunas normativas en cuestión ambiental y en todo lo que es derecho, hay las instituciones estatales que han quedado un poco diezmadas, que ya no cumplen su rol, ¿no?
Entonces eso va a significar una cosa, un proceso interesante, porque digamos la Dirección de Medio Ambiente, Minería, etcétera, etcétera, van a tener que fortalecer sus instancias para tener mayor presencia en los niveles comunales, en los niveles de operatividad. Hasta el mismo Yacimientos va a tener pues que hacer lo que manda la ley. Actualmente, y a pesar de todo el proceso de nacionalización que existe en hidrocarburos, Yacimientos no tiene la capacidad ni tiene presencia en muchas comunidades, y las mismas empresas hidrocarburíferas tienen la fuerza y negocian solamente entre comunidad e empresa, y Yacimientos muchas veces ni se entera. Entonces creo que este elemento de la normativa desde un punto de vista de consolidación del nivel estatal, del nivel nacional, es importante. Ahora, otro elemento importante de las características de esta ley es que la consulta previa no solo se va a hacer desde el nivel central, se va a hacer en el nivel subnacional, tanto de las gobernaciones como de los municipios, en la medida que va a afectar a los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces ya está regulando elementos que va a tener que potenciarse y se van a tener que trabajar necesariamente. Los puntos de conflicto en la ley ha habido un debate muy profundo. Los pueblos indígenas decían que la ley tenía que hacerse para evitar la afectación a los derechos colectivos. La ley decía afectación directa a los derechos colectivos. Aparentemente aquí es una diferencia un poco mínima, pero es significativa, porque cuando haces un proceso de consulta tienes que consultar al territorio en global. No es lo mismo consultar a un territorio que consultar a una comunidad. No se olviden que en la materia de recursos naturales el territorio tiene agua en algunas comunidades, tiene áridos en otras, que igual va a afectar a la relación del territorio, y que donde hay un pozo no es solamente el área de influencia, sino el área de influencia es todo el territorio. Eso ha sido una pelea larga en este proceso de la reglamentación. Eso duró todo el domingo, han estado debatiendo y se ha quedado que se va a reglamentar, ¿no? Eso es un elemento importante porque ya es el hecho de reconocer la constitución política, ¿no es cierto?, sin vulneraciones, y es el hecho de reconocer que hay territorios ancestrales, que hay territorios campesinos, que van más allá de lo que es una comunidad, sino ya es parte de un territorio grande, ¿no? Creo que ese es un elemento en disputa que va a ser sin reglamentar. El Ministerio de Gobierno hablaba cosas terribles si los pueblos se negaban a la consulta, que iban a ser apresados, que se iba a intervenir sus organizaciones, o sea, elementos súper duros que no va en realidad en un proceso de diálogo intercultural. Y se ha excluido eso, entonces no hay penalidades, pero sí hay elementos que sí van a ser reglamentados en el caso de que los pueblos indígenas dilaten o se nieguen a la consulta. Bueno, el consentimiento previo es importante, sin embargo, aquí está un elemento del 10% que no se han puesto de acuerdo, porque si hay un consentimiento previo, normalmente lo dice el comisionado de Naciones Unidas, que se puede realizar cualquier actividad o proyecto. Pero si no hay consentimiento previo, dice el comisionado de Naciones Unidas, que el Estado tiene la obligatoriedad de volver las veces que sea hasta lograr el consentimiento. En este punto de la ley no se ha podido lograr ningún consenso, ya que dice la ley que se va a lograr el consentimiento previo antes de la decisión final. Eso significa que el nivel del gobierno que necesita va a lograr el consentimiento, sea como fuere, sin importarle si hay una aprobación de los pueblos. Este es un elemento que se está debatiendo y que la próxima semana se va a abrir al debate. Bueno, todos los principios del anteproyecto de ley rescata todo lo que es convenio 69, de acuerdo a las últimas recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que dicho sea de paso es el que marca las políticas de los estados. Entonces nosotros como estados tenemos la obligatoriedad de aceptar lo que digan los altos comisionados de Naciones Unidas. Se los puedo pasar, también es un informe que lo tenemos acá, y que esto determina las políticas también del Estado en cuanto a pueblos indígenas. Bueno, lo importante de los logros es que por fin, más allá del 2006,
hasta la fecha ya se cuenta con una propuesta que ya puede ser sujeto de debate, pero por lo menos va a haber un cuadro. Se han consensuado los principales actores, donde viene la discusión es con pueblos campesinos e interculturales, ya que no tienen derechos colectivos porque tienen tierras individuales. Esa es la gran contradicción. Los principios, como ustedes ven, son los principios universales: transparencia, buena fe, interculturalidad, bueno, todo lo que propone el convenio 169, y algunos elementos que hemos incorporado nosotros como país, ¿no? Que es el de la descolonización, despatriarcalización, la interculturalidad, la territorialidad y el mejor interés del Estado. Estos serían los toques que nos diferencian de unos países a otros y que nosotros los estamos delimitando porque van a servir mucho de acuerdo a todo lo que es la normativa de la madre tierra y que se está viniendo a trabajar en este momento. Todos estos principios están relacionados a la Constitución, a la ley de madre tierra. Las características están por suerte definidas, te dice bien en este anteproyecto qué es la consulta previa. Después te dice dónde se va a aplicar, que eso también es importante, y esa era una de las discusiones con lo del TICNIS, porque se decía que en caminos, que en esto no había consulta previa. Bueno, ya está delimitado. Ya está delimitado para qué se va a aplicar. Las etapas también están delimitadas. Eso es importante: una etapa preparatoria, hay una etapa de consenso, hay una etapa de interculturalidad y diálogo. Por suerte, estos elementos, y eso es bueno resaltar, es que la Comisión de Gobierno ha aceptado de los pueblos indígenas como sugerencia, y esto es en base a toda una sistematización previa que ellos han hecho. Bueno, aquí especifica también el grado de profundidad de la consulta. Antes de la propuesta de gobierno decía que ellos iban a determinar cuándo era consulta pública y cuándo era consulta previa. Ahora todo va a ser consulta previa para estos pueblos. Eso es importante. Y bueno, después el tipo de medida, y al final, en general, creo que hemos podido avanzar bastante. Creo que es un paso significativo en el proceso de democracia, no digamos de democracia, en el proceso de cambio, ¿sí? En el proceso de participación, en el proceso de respeto a los derechos humanos, en este momento por el censo de las minorías existentes. Pero tomando en cuenta que en estos pueblos es donde se desarrollan las industrias extractivas y son los más vulnerables y con poca capacidad de resiliencia frente al cambio. Los que vivimos en las ciudades somos más resistentes, somos menos vulnerables. Entonces creo que es importante y es un gran avance que te va a permitir ir negociando de otra manera otros procesos. Una consulta. Existen diversos tipos de autonomía, ¿no? Existe la autonomía para los pueblos originarios. Después vendría una autonomía que tal vez puede ser regional, departamental. Después viene el Estado Nacional. ¿Se vio que existe algún tipo de conflicto o se previó que pueda existir algún tipo de conflicto entre lo que es las decisiones autónomas de una comunidad originaria versus un nivel superior de autonomía? No se trabajan los niveles de autonomía. Lo que sí se ha trabajado básicamente es que la consulta, aunque sea para planes o proyectos de interés estratégico nacional o interés nacional, iba a ser aplicado hasta en los niveles autonómicos. O sea, igual la consulta es una ley mayor ante las autonomías. ¿No? Antes se debatía que si era autónomo podía no tener el consentimiento. Se ha debatido que esto va para todos los que tienen que ir, ¿no? Eso es la presentación, es toda sujeta a la discusión